palabra de Dios. Con permiso del cielo, voy a leer el versículo 3 del capítulo 1 de Génesis, Bereshit. Dice: y dijo Dios el primer amén. Sea la luz, y fue la luz. Nosotros decimos que amén en un sentido muy literal significa así sea. Hay otros sentidos más profundos que se refieren a Dios como un Dios cumplidor, como alguien que cumple lo que Él dice, se hace. Y esa es la característica del Mesías también, que conforme Él hablaba, se creaba. El Mesías dice: sé sano, y la salud y la sanidad era una realidad y sigue siendo una realidad, porque la presencia y la conciencia del Mesías continúa no como algo existente solamente o simplemente, sino como algo continuo, permanente, como Dios mismo le otorgó esa capacidad al Mesías, que incluso Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esa facultad que tiene el alma del Mesías, que nosotros llamamos permanencia, constancia y continuidad, es la misma chispa que Él quiere que haya en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra actitud, en nuestra alma, en nuestro ser. Todo lo puedo en el Cristo o en el Mesías que me fortalece. Pero para eso tendremos que hablar no de un amén del Creador, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. También podríamos decir que el Mesías dijo, Yeshua dijo: vosotros sois la luz del mundo. Justamente lo mismo que el Padre dijo. Y entonces cuando Yeshua o Jesús repite la misma frase del Padre, sea la luz, y fue la luz, y Yeshua dijo: vosotros sois la luz del mundo, o incluso Él mismo dijo de sí: yo soy la luz del mundo. Y ese compartir, como un padre a un hijo, cuando un padre ve en el hijo una buena característica, el padre dice: este es mi hijo, y se levanta el cuello y dice: este es mi hijo, ¿no? O se agarra el cinturón y dice: este es mi hijo. Pero realmente, más allá de las formas mexicanas que tenemos para sentirnos orgullosos de algo o de alguien, Dios mismo integró en el Mesías el amor que todo lo recuerda, por así decirlo. El amor que Dios puso en el Mesías es un amor no teórico, no filosófico, no teológico. El amor de Dios es algo que puedes integrar en tu ser, en tu vida, en tu diario, en tu vida, en tu diario vivir, iba a decir, pero en tu diario de vida. Ese es el Mesías. Por ejemplo, nosotros, así como en la antropología, han visto ustedes que hacen exploraciones y van en ciertas, por ejemplo en Jerusalén, dicen: por esta calle caminó Jesús, Yeshua. Bueno, por esta calle, pero 17 metros abajo, porque realmente por el transcurso de la historia se fueron repavimentando las calles, y también las construcciones o las casas se fueron construyendo unas sobre otras. Entonces ahora cuando vas al tour en Jerusalén te dicen: por este camino caminó Jesús, pero sí, por ese camino, pero como 17 metros abajo. En algunos lugares, en otros no. Lo mismo sucede con nuestras ideas del bien y del mal. Incluso, voy a poner un ejemplo, cuando la Biblia habla de la serpiente que sedujo, que engañó a Adán y Eva, no existía el concepto del diablo como nosotros lo conocemos ahora. Ahí era la serpiente, ¿no? Estamos como yendo, como los antropólogos, estamos haciendo una exploración hacia abajo. No la idea que tenemos hoy del bien y del mal. En su momento solo se dice que la serpiente fue la que engañó a Eva.
Después, con el transcurso del tiempo, en la época de Yeshua, este sincretismo cultural de Grecia y de Roma con Medio Oriente, surge la idea del Satán o Satanás, como nosotros lo conocemos ahora. Incluso en las pinturas que después existen en la Edad Media, dibujaban al diablo, como hoy lo conocemos, como alguien con rasgos semitas de Medio Oriente. Y para ellos ese era el diablo, alguien que parecía árabe o judío, ¿no? Entonces, y de una época moderna, en una época más actual, decimos que el diablo es alguien, todo de rojo, con cuernitos y con colita traviesa, ¿no? Pero esas formas en las que la serpiente y otros seres de la oscuridad o del caos fueron tomando nombres distintos de acuerdo a la época, hasta lo que hoy llamamos el caos o el diablo o el Satán. La verdad es que ahora tomamos todos esos conocimientos de una etapa de la historia humana más otra y fuimos sumando, como cuando el arqueólogo, hace excavaciones y encuentra vasijas y dice, esta vasija es de esta época prehispánica. Y si escarban más dicen, este otro hallazgo es de una época anterior a la época prehispánica. Y así van, entre más escarban, entre más van bajando, van encontrando vestigios de civilizaciones más antiguas y ancestrales. El conocimiento también fue dándose de esa forma. Hoy tenemos una Biblia que para nosotros es, esta es como la parte más superficial, no en un sentido de que no tenga valor, sino es lo más tangible, muy tangible, pero para que esto llegara a nuestras manos, simplemente el siglo pasado, por ahí del año 48, encontraron pergaminos allá en Jerusalén, en las cuevas de Qumran y muchos escritos más, que solamente había escritos de la Biblia en griego. Y cuando encontraron esos escritos, se pudieron confirmar que esos escritos en griego tenían una raíz hebrea o aramea. Es como que vas bajando un poquito más en esa exploración como un arqueólogo, ¿no? Realmente Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo con su palabra, que la integremos en nuestro ser. Puse el ejemplo del diablo y todo eso, porque ahora decimos, ¿quién es la serpiente antigua? Pues el mismo que pretendió tentar al Señor Yeshua, el mismo que hoy no me deja en paz. Pero la verdad es que podemos quedarnos con esa parte solamente, ¿cómo decirlo? No explorar demasiado en eso, porque no nos vamos a hacer expertos en demonología. Lo que queremos hacernos es expertos en conocer y en amar a Dios. Entonces, sí, en la antigüedad, muy probablemente Moisés se refería a Dios como el yo soy o como el Shaddai. Y Dios también se fue revelando a cada ser humano en cada historia, en cada momento de la historia humana, con distintos nombres, de tal forma que el hombre pudo ampliar su conocimiento de Dios. Hoy nuestro papel es esto que nos ha llegado como un regalo, es que podamos integrar toda esta realidad en nuestra vida. Por ejemplo, voy a poner 6 ejemplos rapiditos. La verdad es que dice aquí que dijo Dios, fue la luz y fue la luz. Por la palabra de Dios existen todas las cosas que hoy han sido creadas. Incluso en ese mismo versículo dice Dios que Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Si me acompañan, por favor, me parece que es el capítulo 2.
en el capítulo 1, versículo 27, y dice: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y por último, en esta primera fase se dice que el hombre fue creado con un valor interno, pero también con un propósito de recordar quién es y de esta forma poder regresar al Creador. Si nosotros nos damos cuenta, dejando a un lado que si las fuerzas oscuras se llaman, por ejemplo, en la época de Enoc a las fuerzas oscuras le llamaban de una forma, en la época de Moisés al lado oscuro le llamaban de otra forma, en la época del Señor Yeshua de otra forma, hoy de otra forma, pero al final nosotros solamente podemos comprender que ese caos que Dios ha permitido que exista tiene una intención, y la intención de todo ese caos o de ese mal es que nosotros perdamos el valor no solo de la palabra de Dios, sino de nuestra propia palabra. No solamente de saber que Dios nos creó a imagen y semejanza suya, sino que nosotros no nos alcancemos a ver como esa creación llena de un valor y de un sentido y de un propósito para Dios, a imagen suya. E incluso más, lo que nosotros llamamos hoy el Satán, todo el tiempo está atentando, por si así lo pudiéramos llamar, contra el crecimiento y el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Mesías? Lo que quiere el Mesías es que lo mismo que hay en él, ese mismo corazón, ese mismo amor, esa misma humanidad, si así me permiten decirlo, ese mismo corazón sí de carne y sangre, pero ese corazón lleno del amor del Padre, ese mismo amor, es que ese mismo amor nos habite. Entonces, realmente lo que el Señor quiere es que nosotros recuperemos el valor de nuestra palabra, así como la palabra de Dios tiene valor. Como la palabra de Dios es creativa, nosotros podemos también en el amor de Dios hacer de nuestra palabra algo creativo. Así como el Señor nos creó a su imagen y semejanza, nosotros podemos recuperar la idea de nosotros mismos, el recuerdo, por así decirlo, de nosotros mismos con el que Dios nos creó, y no decir, no tiene caso, ¿qué sentido tiene? ¿Ya para qué? Ya me cansé. Que eso es realmente lo que el caos o el Satán pretende, que te quedes como en la nada, como en el vacío, donde no hay sentido, donde no hay propósito y donde no hay valor. Pero todo eso no solamente como ideas externas, sino como parte de tu realidad. Lo que Dios quiere es que tú recuperes ese poder creativo, ese valor de ti mismo, que a veces nosotros mismos nos desvalorizamos y nos devaluamos, nos hacemos menos, nos hacemos chiquitos, nos incomodamos todo el tiempo, y es como si perdiéramos no solamente nuestro valor en un lugar, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia o en la casa, sino que ya cargamos con esa desvalorización continuamente. Y entonces hacemos de nuestra palabra un mal uso. La palabra se dice dabar en hebreo. Hacemos de nuestra palabra como si fuera nuestro cerco, incluso, me voy a atrever a decirlo así, nuestro propio infierno. Decimos con nuestras expresiones, porque estamos en un modo como perdidos de nosotros mismos, perdidos de lo que realmente somos. Todas las expresiones de nuestra boca empiezan a ser expresiones sin valor, sin sentido y sin propósito. Y la palabra de Dios y lo que el Mesías vino a recordarnos es que te acuerdes quién eres para Dios y en Dios, que recuperes la chispa del Mesías, la chispa de la vida en ti, que recuperes ese valor, ese amor propio, ese sentido,
en tu vida y ese propósito. ¿Cuántas cosas nos hacen perder el sentido y el propósito en nuestra vida? Desde lo profesional hasta lo espiritual, hasta en la casa. Hoy los y las jóvenes dicen, ¿yo para qué me caso? ¿Para vivir lo mismo que mi abuela y que mi mamá? No, yo paso. Dios me libre. Hoy dicen los jóvenes, ¿yo para qué tener hijos? No, hombre, para llevar esa pesada carga que yo vi que yo mejor con un perrijo, ya con eso, ya me siento, está bien, un gatijo, ¿no? Y dices, ¿para qué tener hijos? ¿Para qué casarme? No tiene ningún sentido. ¿Para qué venir y crear vínculos de amor y de fraternidad en una iglesia? No tiene caso. De todos modos, yo conozco a los hermanos de la iglesia y no cambian, siguen igual. Todo ese despropósito, todo ese sinsentido y todo ese falta de valor en todo lo que tú eres y en todo lo que tú haces, es lo que nosotros podríamos llamar hoy el caos o el Satán. Y el Señor quiere que tú te des cuenta que puedes recuperar un sentido porque estás lleno del amor de Dios y que puedes recuperar un propósito en tu vida, no importa la edad que tengas, porque tienes la palabra de Dios, el amor de Dios y la capacidad de decidir lo que tú quieres para tu vida. Esa es la conciencia de Dios en tu vida o la conciencia del Mesías. Tú puedes decidir hoy vivir en el Mesías, vivir en su amor, vivir con un sentido nuevo en tu vida, no importa lo que haya pasado, no importa lo que tú creas que hayas perdido, las cosas en Dios, todas las cosas ayudan para bien, incluso el caos, incluso el dolor, incluso la pérdida, son herramientas que Dios hace para que tú te reencuentres y reencuentres el amor de Dios en tu vida. De tal forma que ya no va a ser la culpa del caos o del Satán o de una persona o de quien sea que fuera la persona, de tu presente o de tu pasado, no va a ser la culpa de nadie. Hoy la oportunidad es que tú te redefinas en Dios, te decidas a ser a alguien nuevo en el amor de Dios y con el amor de Dios y para el amor de Dios, independientemente de cuál sea tu nombre y tu apellido. Pero para eso tenemos que entender que Dios también nos ha otorgado una chispa divina, y esa chispa divina que llamamos alma está llena del amor de Dios y de la unidad de Dios. Hoy el mundo, el pensamiento del mundo, el pensamiento occidental o satánico, te diría, nada tiene caso, nada permanece. De todos modos, ¿para qué trabajas tanto si un día vas a ser llamado a la presencia de Dios? Que no tiene ningún caso y ningún sentido continuar con estos esfuerzos de vida y con estas ideas de crear una mejor vida y una mejor sociedad o una mejor comunidad o una mejor familia. No tiene ningún caso. Justamente la palabra del Mesías es que tú puedas integrar esa chispa de vida, ese amor y esa unidad que está con nuestro Padre Celestial. Nuevamente, ¿en el Mesías hay amor o no hay amor? ¿En el Mesías hay unidad o no hay unidad? ¿En el Mesías hay una chispa de vida o no hay una chispa de vida? ¿En el Mesías hay luz o no hay luz? ¿Tenemos a ese Mesías en nuestras vidas? ¿Decido tener al Mesías en mi vida con esa luz, con esa unidad, con ese amor, con ese valor, con ese sentido y con ese propósito? Entonces, todo lo demás, todo el caos y todo el dolor y todo el sufrimiento, vamos a darnos cuenta de que realmente eso no es lo que tiene poder en mi vida. Sí, todos pasamos por desiertos,
todos pasamos por pruebas, por tentaciones. Sin embargo, Dios nos ha llamado a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que nos llamó. Pero si todo esto no lo integramos hoy a través de nuestra decisión, vamos a seguir postergando en nosotros todas las cosas buenas que Dios ya preparó para los que le aman. Entonces la idea es que hoy decidamos esa permanencia, esa continuidad, esa constancia, esa alma del Mesías en nuestras vidas, para que abandonemos, o más bien para que le entreguemos a Dios nuestras inconsistencias, nuestras postergaciones, nuestro dolor, todo lo que me deja como en un vacío existencial. Si tú te das cuenta, justamente la inconsciencia o el caos o el Satán siempre te va a atacar en esas áreas, en tu palabra. Cuando tú dices algo, la gente va a decir, no, yo ya lo conozco, no va a ser nada de lo que dijo. O en tu imagen, yo lo conozco y ya sé cuáles son sus patrones familiares, y entonces no hay forma de que esa persona cambie. Todo ese ataque de la obscuridad a la palabra, no solo a la palabra de Dios, sino a la palabra de Dios en tu vida, o a la imagen que Dios tiene de ti, porque Dios tiene de ti la imagen más hermosa y más preciosa. Para Dios tú eres luz, eres un alma pura, para Dios eres hermoso, para Dios eres hermosa. Y si tú te das cuenta, todo el tiempo el ataque, como nosotros decimos, es hacia tu palabra, hacia tu persona, y hacia esa capacidad de ser consciente para decidir qué es lo que tú quieres en tu vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Incluso en Cristo o en el Mesías puedo decidir qué es lo que sí quiero y qué es lo que no quiero. En el Mesías puedo tener una conciencia de poder, de alejar de mí los pensamientos de caos, no solamente de ser mal visto, sino de verme a mí mismo de una forma negativa. Es decir, en el Mesías yo puedo vencer el pesimismo. El pesimismo es lo que Jesús le decía a sus discípulos, ni una hora son capaces de orar. Y hoy nosotros decimos, pues ¿para qué oro? El pesimismo, el Satán, te dice todo el tiempo, ¿para qué haces ejercicio? ¿Para qué te pones a dieta? ¿Para qué vas con el nutriólogo? ¿Para qué vas a la escuela? ¿Para qué vas al trabajo? ¿Para qué? O peor aún, ¿para qué te pones guapo o guapa? ¿Para qué te arreglas? Todo el tiempo es eso. Incluso decimos, ¿para qué me aseo, me baño, me peino, me perfume, loción, todo eso, si no voy a salir de mi casa? ¿No? Siempre el Satán es el para qué, no tiene caso, no tiene sentido. Y en Jesús es completamente opuesto. Tu vida tiene un propósito divino. No eres un accidente biológico. No estás aquí porque fuiste un accidente, porque fuiste algo no esperado o algo no deseado. Estás aquí con un aliento de vida y con una chispa de vida porque Dios tiene un propósito para ti. El que tú sepas que eres valioso, amado y amada por Él, y que ese amor va a hacer que tú reencuentres en ti un sentido y un propósito. ¿Cómo lo vas a reencontrar? Desde el amor de Dios. El amor de Dios es lo que sostiene el universo. Si no existiera el amor de Dios, no como palabras, no como filosofía o teoría, el universo, las estrellas mismas caerían, por así decirlo. No se sostendrían. El amor de Dios es el que te sostiene como sostiene
a las estrellas o a la multitud de soles que existen en toda la galaxia. El amor de Dios es lo que te va a sostener. El que tú sepas que ya estás en ese amor, el que tú sepas que ya no vas a estar, sino que ya eres parte de esa unidad con Dios, es lo que te va a dar fortaleza. Tú ya, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Sus palabras de Yeshua solamente son un recordatorio de la realidad divina, de lo que tú eres para Dios. Entonces, si se dan cuenta, he estado repitiendo lo mismo. Lo importante es que hoy tú te aprecies como Dios te aprecia, tú te quieras como Dios te quiere, tú te ames como Dios te ama, y que ya no le des tanto valor a lo que dicen de ti y de tu imagen, a lo que dicen de ti y de tu palabra, a lo que dicen de ti y de tu realización o no realización, y que te des cuenta que en el amor de Dios hoy puedes recuperar la mejor imagen de ti mismo. Con el amor de Dios puedes creer que eres merecedor de todas las bendiciones de Dios. Y sí, lo puedes gritar, y sí puedes levantar las manos y recibirlo como una realidad en tu vida. Y sí puedes decirle a Dios: sí, recibo la luz, el alma, el amor y la unidad del Mesías, Yeshua, Jesús, en mi vida. Yo soy parte de ese reino celestial, del reino de los cielos. Es lo que Dios ha hecho desde su amor infinito, desde su amor, desde su luz, desde su unidad infinita, otorgarnos una chispita de luz para que nosotros desde esta limitación podamos manifestar el amor de Dios. Es decir, el Señor, nuestro Padre, dijo: yo soy el que soy. Y cuando a Yeshua le preguntaban: ¿eres tú el que estábamos esperando?, él también decía: yo soy. Lo que Dios quiere es que tú aprendas a decir hoy: yo soy, en Dios, con Dios, para Dios. No voy a venir a la iglesia y voy a salir sintiéndome incompleto, desfasado, fuera de lugar. ¿Qué más se dice? Fragmentado, porque tengo el amor de Dios, porque tengo la palabra de Dios. Entonces, a partir de esa realidad, con mi palabra, con mi amor presencial, voy a orar con Dios. Voy a sacar fuera ese espíritu que me dice: ¿para qué sigues perdiendo el tiempo? No tiene caso que te ames, no tiene caso que ores, no tiene caso que busques a Dios, ni siquiera tienes la seguridad de que Él te escuche. Y la palabra de Dios todo el tiempo es lo opuesto, una herramienta para que sepas que todo lo que tú hablas, tu Padre Celestial no solamente te escucha, sino que está muy atento a todo lo que tú piensas y sientes. Es decir, el espíritu de este mundo quiere hacerte sentir que tu vida es absurda. Esa es la palabra. Que tu vida está llena de ideas contrarias. Por eso de repente cuando buscas a Dios la gente te cuestiona y dice: pero tú, ¿por qué dices que buscas a Dios si yo veo esto y esto y esto y estos defectos en ti? No importa lo paradójico o lo contradictorio que a veces pueda ser. Incluso en tus defectos, incluso en tus imperfecciones, en tus inconsciencias, en eso también Dios te va a llevar a un lugar de bien, de vida y de bendición. O sea, ese es el Espíritu de Dios, el aliento de vida y el amor que Él ya puso en nuestros corazones. Fíjense que tenía muchos versículos preparados el día de hoy, como 6 páginas de versículos. Pero
Pero hoy lo que quisiera decirles es que vale la pena vivir en Dios, que vale la pena buscar a Dios, y buscar a Dios en esta alma que Él ya te dio, te cedió, como el mayor don que tú tienes hoy. Yo sé que muchos de mis hermanos extrañan la idea de pelearse con la serpiente o con el Satanás o con el lado oscuro de la fuerza o con la mala inclinación, pero la mejor forma de vencer al mal, cual sea que fuere la forma en que como tú lo conoces o te lo dieron a conocer, es que tú vivas en la unidad del amor divino, que tú vivas en el amor de la palabra divina, que tú conscientemente reconozcas a Dios en tu vida y que a partir de esa conciencia puedas tomar decisiones con fe, puedas tomar decisiones llenas de amor. ¿Y cuáles son las decisiones llenas de amor? Por ejemplo, perdonar. Por ejemplo, yo puedo hoy y tú podemos hoy leer muchos versículos del perdón. ¿Sabe usted cuántas veces va a encontrar la palabra perdón en la Biblia? Hay hasta fiestas del perdón. ¿Sabe usted cuántas veces puede buscar la palabra fortaleza en la Biblia? ¿Sabe usted cuántas veces puede buscar la palabra paz o amor en la Biblia? Muchas veces. Pero lo importante es que decidas vivir eso que has leído, eso que has escuchado. Por eso la palabra de Dios dice, el pueblo de Dios dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Porque no solamente la palabra tiene un poder creativo o creador, incluso la audición, no solo el habla, sino la audición, se dice que tiene al menos 7 o 8 veces más poder que el habla. Por eso nosotros a veces, cuando estamos atrapados en un bucle de ego, no escuchamos a nadie o a nada. No queremos escuchar, porque si de verdad escucháramos las sugerencias, los consejos de quienes nos aman, de nuestros padres, de la palabra de Dios, de nuestros tíos, de todas esas personas que desean tu bien, incluso lo poquito que tú hables va a tener 7 veces más poder, porque tú ya escuchaste muchos consejos. Y entonces de todo eso que tú escuchas vas a hacer una síntesis en tu corazón y una síntesis en tu conciencia. Y sí vas a decir, Señor, yo sé que así como estuviste con mi abuelo, con mi abuela, o con mi padre, o con mi madre, yo sé que tú estás conmigo y yo sé que tú estarás con mis hijos y con los hijos de mis hijos hasta 1000 generaciones. Entonces, ¿es la palabra de Dios algo real para nosotros o no lo es? Porque por la palabra de Dios existimos. Por el nombre de Dios existimos, tan cierto como el aire que respiro. Entonces, tan cierto como ese aire que respiro, tan cierto como lo que yo puedo leer y hablar de la palabra de Dios, tan cierto como lo que yo puedo escuchar de la palabra de Dios, tan cierto como yo puedo, incluso si no pudiera, también puedo integrar a Dios en mi vida, la palabra, la luz, el amor, la unidad de Dios en mi vida. Ya he dado el testimonio de que hace muchos años venía una persona que no tenía vista, tenía ceguera física, pero cuando la gente predicaba, él había desarrollado un don donde él podía visualizar no solamente lo que tú hablabas, sino lo que, me voy a permitir decirlo así, lo que tú visualizabas. Y entonces un día que yo bajé, que me tocó compartir, gracias a Dios, bajé y el hermano se me acercó, venía con su bastón y todo, y me dijo, cuando tú estabas hablando yo estaba mirando esto y esto y esto y esto. Y yo me quedé así como, wow, o sea, tú piensas que no ve, pero realmente
veía más que lo que podemos ver con estos ojos físicos. Él estaba viendo el mundo espiritual. Y entonces, eso mismo Dios quiere para ti, que no estés limitado en tus 5 sentidos, sino que tus 5 sentidos se potencialicen en su amor, en su unidad. Que no veas a alguien y diga, este me está viendo feo, sino que en el fondo sepas que Él mira así o como mire, o porque le faltan lentes, o porque le duele algo de su cuerpo, o porque trae una preocupación, o porque trae una carga o una tristeza. Pero nosotros en un plano físico decimos, me veo feo. E integrar la palabra de Dios y tener al Mesías en nuestro corazón es saber, desde un saber en el espíritu, nosotros diríamos, ¿por qué tal persona? Hay una frase que dice, si tú hubieras vivido lo que esa persona ha vivido, muy probablemente tú serías como esa persona. Entonces, el juzgar no solamente a través de lo que yo creo o pienso o me imagino o supongo, sino tener integrado ya desde hoy en mi vida el amor, la unidad, ¿qué más? El gozo de Dios, la palabra de Dios, el saber que soy alma, que soy sí nefesh, sí ruach, sí neshama, sí mente, corazón y acción, pero la verdad es que tenemos que dejar ya, ¿cómo se dice? La idea de Dios como religión, que fue lo que el Señor Yeshua vino a enseñar. Integremos al dador de vida, porque de alguna forma fue lo que hizo Adán y Eva también. No solo en ese desencuentro con Dios, no solamente salieron Adán y Eva de ese estado paradisiaco de donde vivían con Dios, sino que la presencia de Dios también como si se hubiera retirado del paraíso. Es un desencuentro, cada quien se va para un lado distinto. Y entonces hoy quisiera decirte que no necesitas más un pastor pentecostés o un pastor bautista o un pastor de todas las características que ustedes conocen, pastores y profetas y apóstoles. Lo que necesitas hoy es decidir vivir a Cristo, decidir vivir en el Mesías, decidir vivir en Dios, decidir, decía un canto hace rato, enamorarte de Dios. Y ese enamorarte de Dios va a provocar que ya sea que estás acostándote o levantándote, tu primer pensamiento va a ser Dios. Tu primer amor va a ser Dios nuevamente. El Dios que está por encima del caos, muy por encima de todo lo creado, llámese la serpiente o el Satán o el caos o la tristeza o el dolor o las pérdidas, que tú sepas que el amor de Dios es más que todas esas cosas creadas, que tú lo tengas como algo cierto en tu vida, que Dios no te va a dejar ni un momento de tu vida, ni un segundo de tu vida, que tú hagas en Dios, en el Mesías, una nueva realidad. Por eso Dios nos otorga un libre albedrío. Y en ese libre albedrío nosotros podemos hoy salir de todas nuestras confusiones espirituales, emocionales, permitir que surjan los pensamientos o las emociones o el dolor, pero trascenderlos en Dios, saber que el amor de Dios no solamente está contigo, sino que el amor de Dios eres tú, porque estás en unidad con Dios. Amén. A pesar de esa otra, ¿cómo se dice? Esa contraparte que tú puedas sentir de ti mismo.
a pesar de la negatividad o del pesimismo que tú puedas tener de ti mismo, es momento de entregarnos a Dios y de entregarle nuestra mente humana, carnal, dice la palabra de Dios, y entregarnos a esa realidad que nosotros llamamos el amor de Dios en Cristo Jesús. Y que realmente Dios quiere que tú puedas no decirlo como algo, como si el Mesías fuera algo externo a ti, sino que puedas también ser llamado el amor de Dios en Hugo Mar. Así como en Cristo Jesús, así también en ti. El amor de Dios en ti, y ahí puedes poner tu nombre. Amén. Entonces, vamos a ponernos de pie y dice Mateo 6:26, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? El valor que Dios te da, el valor con el que Dios te ama, ese en donde vas a encontrar nuevamente un sentido y un propósito para tu vida. Cada cosa que tú hagas va a tener un valor, un sentido y un propósito. Cada cosa que tú pienses, sientas, creas o realices va a estar en la unidad, en el amor y en esta realidad que nosotros llamamos que somos una chispa divina. Entonces, ¿cuántas veces te han dicho a ti, tú eres cristiano o eres católico o eres musulmán o eres judío o eres mesiánico, lo que sea que fueres? La verdad es que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, pero tienes que decidirlo, tienes que recordarte como esa luz amorosa y luminosa y compasiva para ti mismo y para los demás. Sí, a lo mejor este año no conseguiste trabajo, a lo mejor este año no conseguiste ingresar a la escuela que deseabas, en este año tal vez tu negocio no prosperó como tú esperabas, pero en el Mesías hoy vamos a no echar las redes nuevamente para ese negocio, para ese trabajo, para esos estudios, para esa reunificación familiar, para ese perdón congregacional. Vamos a echar nuevamente las redes, pero escuchando la voz del Mesías. Amén. Sin tener filtros tan humanos y tan personales, sino solamente crear. Pero para poder aventar una red, tenemos que hacer una red antes. Y tengo que hacer parte de la bendición de conocer a Dios, tengo que incluir a todos los seres humanos. Si yo voy a aventar una red, tengo que hacer la red primero. Entonces, hagamos una red en nuestro interior con todas las personas a las cuales no hemos podido perdonar e integrar a nuestra vida. En la iglesia es muy fácil hacerlo, desintegrarnos, porque todos pensamos distinto o pensamos que buscar a Dios debería de ser de tal forma o como a mí me enseñaron. Pero hoy tenemos que hacer una nueva red para que el Mesías diga, ahora sí, avienta la red, ahora sí que haya mucho fruto. Y tal vez tengas que hacer lo mismo yo estoy diciendo tu negocio, tu profesión o tu escuela, pero la verdad es que es una red interna en tu corazón. Tienes que hacer nuevos nudos para que esa red no se rompa. Tienes que crear nuevas formas de percibir a los demás con todo el corazón para que esa red no se deshilache. Tienes que crear una nueva red para que dejes en otras almas semillas de amor, para que haya nuevos discípulos de Jesús y de nuestro Padre Celestial. Entonces Jesús dice
que yo os haré pescadores de hombres o de almas. ¿Quién quiere ser de esos pescadores? Amén. ¿Quién quiere recordarle a los demás nuestro origen y nuestro destino es nuestro Padre Celestial? Y en Cristo Jesús, en Yeshua, tú puedes no solamente reintegrarte, sino saber que nunca has estado lejos de Dios, porque Él es nuestro mejor amigo. Y a veces el mejor amigo, aunque no esté cerca físicamente, sabes que siempre está contigo y siempre está para ti. Amén. Bueno, vamos a inclinar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Bendito eres, Señor, nuestro Dios, Rey del universo. Gracias porque tú eres nuestra realidad. Tú eres el Dios que dijo, así sea hecha la luz, y fue la luz. Y hoy nosotros decimos que así sea también. A tu amén, Padre eterno, decidimos agregar un amén. Y decidimos agregar un amén también a la enseñanza del Mesías en nuestras vidas. Hoy renunciamos al Mesías que hemos asociado a la religión, y hoy decidimos aceptar al Mesías que está relacionado al espíritu de vida y que está relacionado a la unidad y que está vinculado a tu amor, Padre eterno, porque somos uno en el Mesías, de tal forma que hoy no hay ni griego, ni egipcio, ni hebreo, ni gentil. Hoy somos uno en ti, Padre Celestial. Y hoy volvemos a tu luz en conciencia. En decisión decidimos vivir en tu amor, en tu verdad, y decidimos dejar todos los autoengaños de nuestra vida, Señor. Decidimos dejar atrás el ser víctimas o el estar acusando a los demás por todo lo que nos pasa. Hoy decidimos vivir en Cristo Jesús. Decidimos vivir en el amor de Dios. Decidimos vivir en la unidad. Decidimos vivir, y si tú lo crees, te invito a que digas amén. Amén. Amén.